Escuela Raima Uni. También es triste vivir una vida en la que haya cero o nulas experiencias trascendentales, o sea, la tuya. Dedicarte a criticar a esos, dedicarte a criticar a esos seres que sí han logrado cosas te hace quedar peor a ti. Y digo eso porque desenmascaraba yo al gurú el Sadhguru. Y entonces le contesté, mi caso es fenomenalmente feliz. Triste es tu caso y el de tus corifeos y correligionarios. A ustedes no les basta el amor, los hijos, la solidaridad, la bondad, las artes plásticas, la música, la amistad, los amaneceres y atardeceres, las flores, los perritos, el sexo y cosas así como experiencias trascendentales. Siendo reales, siendo cosas que están a nuestro alcance y que son enormemente satisfactorias. No, ustedes tienen que buscar embustes para vivir una falsa trascendencia fantasiosa, incierta y de postureo. Y en tu caso, Verónica, te dedicas a convencer a la gente de que todas esas cosas no valen y te pones a sacarles dinero contándoles tu trascendencia imaginaria y sacándoles dinero con patrañas como la formación de terapeutas holísticos, la psicoespiritualidad y el método sistémico somático, embuste de salud con el que puedes matar a inocentes y demás embustes que mercas y que todos deberían darte vergüenza. Ponte a trabajar.